Lo que vamos a realizar en este parcial va a ser una aplicación que va a utilizar bases de datos, que es lo que nosotros estamos utilizando, unas pequeñas bases de datos. Lo que quiero hacer es tener, por ejemplo, aquí una opción que dentro de esta opción diga, por ejemplo, no sé, categorías, y que cuando una persona, un usuario cualquiera, le dé clic en este botón que dice categorías, me aparezca un listado con todas las categorías que hay. ¿Sí? Aquí me aparezca terror, comedia, misterio, ciencia ficción, etcétera, etcétera. Todas las categorías de películas que pueden haber. ¿Sí? Cuando le dé este usuario, seleccione alguna de estas opciones, por ejemplo terror, ¿sí? Lo que quiero hacer es que me muestre otro listado donde van a venir varias películas de ese género que el usuario seleccionó, ¿sí? Aquí me van a aparecer varias películas. Y finalmente, cuando el mismo usuario seleccione alguna película, lo que quiero hacer es que me muestre ahora información de esa película, ¿sí? ¿Qué información me va a mostrar de esta película? Ah, pues me puede mostrar, por ejemplo, una sinopsis, me puede mostrar un reparto, me puede mostrar una serie de imágenes, eh, cuando se estrenó, etcétera, etcétera. Y finalmente, hasta acá abajo, algunas imágenes de la película y, por ejemplo, el tráiler. ¿Sale? Entonces vean cómo vamos a estar organizados. Tenemos categorías, luego tenemos aquí un listado de categorías, acá tenemos unas películas, un listado de películas y finalmente tenemos información de la película en este punto de acá. ¿Sale? Entonces esto es lo que quiero hacer. E inclusive lo podemos hacer, nuestra aplicación tiene que ser capaz de hacerlo al revés. ¿A qué me refiero con al revés? Si yo selecciono una película, me tiene que decir a qué categoría pertenece. ¿Sale? Si yo selecciono un autor, me tiene que parecer en qué película se está apareciendo. ¿Sale? ¿Sí queda claro ahí? Entonces, Sí, esto es lo que vamos a realizar. ¿Sale? Como pueden observar entonces, vamos a necesitar una base de datos para poder almacenar toda esta información. Y la base de datos que vamos a estar creando la vamos a denominar, por ejemplo, películas. Así se va a llamar mi base de datos. Esta base de datos, como pueden observar, va a estar manejando mucha información. No nada más es una tabla, como pueden ver. No nada más es una tabla. Aquí de entrada podemos ver una, dos, tres, cuatro tablas. Pero vamos a utilizar más todavía. ¿Sale? Entonces, mi base de datos va a estar formada por varias tablas. ¿Cuáles son las tablas o cuál es la primera tabla que vamos a crear? Ah, pues la primera tabla que vamos a crear va a ser precisamente esta que tenemos aquí, la de categorías. ¿Sale? Después de tener nuestra tabla de categorías, ¿qué fue lo que hicimos? Nos apareció un listado y de este listado nos fuimos a el listado de películas y así sucesivamente. Pero vamos a empezar entonces con este de categorías. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Me vengo a mi navegador y voy a entrar al panel de control. Entro a mi panel de control, pongo mi contraseña
Y lo primero que tenemos que hacer es irnos entonces a MySQL Database. Según mi información que tengo aquí, voy a crear mi primer proyecto que se va a llamar entonces, mi base de datos, ¿cómo se llama? Películas. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer, en primer lugar, voy a crear una base de datos que se va a llamar películas. ¿Sale? Y le doy crear base de datos. Observo en la parte inferior y ya tengo aquí creada mi base de datos que se llama películas. Ya tengo mi base de datos. Ahora, ¿qué sigue? Voy a crear una tabla que se va a llamar categorías. Esta tabla que se llama categorías, ¿dónde va a estar? Ah, pues va a estar dentro de mi base de datos películas. Pues entonces vamos a crearla. Me meto aquí a películas, me vengo a administrar. Y podría crear mi base de mi tabla directamente desde aquí donde dice crear tabla. ¿Sale? Pero no lo voy a hacer así. Yo ya aprendí que lo mejor siempre es utilizar lo que es SQL. ¿Sale? Entonces me vengo a SQL y podría crear mi tabla desde esta pantalla. Ya habíamos visto cómo hacerlo. ¿Sale? Pero ahora vamos a utilizar otra opción que tiene MySQL, que es la consola. Si ustedes se fijan, aquí en la parte inferior viene un botoncito que dice consola. Entonces le voy a dar clic. Voy a modificar este tamaño para que se vea mejor. Y vean, puedo crear yo mis comandos SQL desde esta ventana que está acá arriba o desde la consola. No importa, desde donde ustedes la quieran crear, está bien. Si lo quieren crear desde la consola, lo pueden hacer. Si lo quieren crear desde la parte de arriba, aquí donde viene ejecutar la consulta SQL, también lo pueden hacer. ¿Sale? Yo lo voy a hacer ahorita aquí en la consola para que aprendamos a utilizarla también. La instrucción para crear una tabla directamente con SQL, en la instrucción create table. ¿Sale? Entonces pongo create table. Vean que estoy poniéndolo con mayúsculas. MySQL o SQL en general, podemos escribir las instrucciones con mayúsculas o minúsculas, no importa. Pero por una terminología, por un estándar, se acostumbra, se aconseja que lo que son las instrucciones SQL se pongan en mayúsculas. Entonces así lo voy a hacer yo. Voy a poner create table, dejo un espacio y aquí voy a poner el nombre de la tabla que quiero crear. En este caso quiero crear una tabla que se llama, dijimos, categorías. Entonces créate table, categorías. ¿Sale? Puedo darle enter, no importa, no va a pasar nada, no me va a afectar. Después voy a abrir paréntesis y de una vez los voy a cerrar. Abrir y cerrar paréntesis, no se nos olvide, para que no quede nada volando. Para que yo sepa exactamente dónde termina mi consulta. Entonces abro y cierro paréntesis y ponemos punto y coma. Toda la información que yo ponga dentro de los paréntesis son los campos que voy a crear. Entonces, créate table categorías. ¿Y qué información quiero guardar de las categorías? ¿Qué información será importante tener almacenada de lo que son las categorías? Ah, pues yo quiero tener de mis categorías, quiero saber, por ejemplo, una clave. Quiero conocer, por ejemplo, el nombre de la categoría. ¿Sale? Clave y nombre de la categoría. Eso es lo que quiero yo almacenar de las categorías. Entonces esa información es la que vamos a poner acá en los campos. Créate table categorías. Mi primer campo que quiero guardar es el campo clave. ¿Sí? Dejo un espacio y tengo que poner qué tipo de información va a almacenar este campo. ¿Sale? Nosotros tenemos bastantes tipos de datos. Déjenme abrir ahora sí PowerPoint.
Ahí ya me tronó mi tripita, tengo hambre. Nosotros tenemos varios o diferentes tipos de datos en lo que es MySQL o SQL en general. ¿Sale? Entonces aquí voy a poner tipos de datos. ¿Qué tipos de datos podemos tener? En primer lugar, vamos a poner ahorita lo que son textos, que es lo que más vamos a estar manejando ahorita. ¿Qué valores puedo poner para tipos de datos de texto? Si yo quiero manejar tipos de datos texto, tengo en primer lugar un tipo llamado char. Después tengo también otro tipo de datos llamado varchar. Y finalmente tengo entre los principales, porque tenemos más, tenemos un tipo de datos llamado text. ¿Sale? Entonces para almacenar textos o cadenas de texto voy a utilizar char, varchar o text. ¿Sale? ¿Cuándo voy a utilizar uno o cuándo voy a utilizar el otro? Los tipos de datos char van a ser datos con una anchura fija. ¿Sale? Por ejemplo, no sé cuál será bueno. Por ejemplo, una matrícula. La matrícula de un alumno. ¿Sale? Ustedes si se fijan en su credencial, la matrícula tiene un determinado número de caracteres. Tiene 10 o 12 caracteres. No tiene más ni tiene menos. Todos los alumnos tienen siempre en su matrícula esos 10 o 12 caracteres. ¿Sale? No podemos tener un alumno con 5 caracteres en su matrícula, otro alumno con 15, sino que todos los alumnos tendrían que tener 15 caracteres o 10 caracteres en su matrícula. Pues aquí, por ejemplo, una matrícula. ¿Sale? Es decir, los datos de tipo char son de tipo carácter con una longitud fija. No podemos tener ni más ni menos. Todos los registros siempre van a tener la misma longitud. ¿Sale? ¿Qué pasa con los de varchar? Como su nombre lo indica, un tipo de datos varchar no tiene una longitud fija, tiene una longitud variable. ¿Vale? Por ejemplo, ya vimos que la matrícula de un alumno tiene que ser siempre la misma, es decir, el mismo ancho. No podemos tener un alumno con una longitud y otro alumno con otra longitud. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el nombre de una persona, con el nombre de un alumno? El nombre de un alumno no puede tener el mismo número de caracteres, por ejemplo, Fernanda, que Daniel. ¿Sale? Fernanda tiene 8 caracteres, mientras que Daniel tiene 6. Entonces, como pueden observar, es variable. ¿Sí? Está variando la longitud de caracteres que tiene un nombre al que tiene el otro. ¿Sale? Leonardo, por ejemplo, Leonardo tiene 8, mientras que Isaí tiene nada más 4. Isaí. ¿Sale? Entonces, a eso nos referimos con char y varchar. Char es de longitud fija, varchar va a ser de longitud variable. ¿Sale? Pero estos dos tipos de datos debemos de procurar que no tengan más de 255 caracteres. ¿Sale? Vamos a ponerles como límite estos 255 caracteres. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero almacenar más de 255 caracteres? Por ejemplo, para escribir una carta. Pues entonces voy a utilizar el tipo de datos text. Este tipo de datos text me va a permitir crear textos, como su nombre lo indica,
pero que van a ser gran cantidad. Al decir gran cantidad, estamos hablando de que van a tener más de 255 caracteres. ¿Sí? Por ejemplo, la carta a los Reyes Magos, pues no tiene 255 caracteres, tiene muchísimo más. Entonces tendría que utilizar un tipo de datos, texto. ¿Sale? Entonces ya tenemos aquí los tipos de datos para textos. Me regreso a mi página y me dice que aquí tengo la clave. De acuerdo a los tipos de datos que pusimos aquí, ¿cuál debería de ser el tipo de datos para esa clave? Char, varchar o text. Todas mis claves deben de tener el mismo número de caracteres. Entonces no debería de ponerlo como varchar. Tendría que ser char. Entonces me regreso y aquí en clave voy a poner char para indicar que es de tipo carácter. Abro paréntesis y dentro de los paréntesis voy a poner cuántos caracteres quiero meter. Por ejemplo, vamos a decirle 5. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo, voy a crear una tabla que se llama categorías, en la cual va a tener un campo que se llama clave, que es de tipo char, va a almacenar 5 caracteres, y vamos a decirle que este campo es el campo primario, primary key, de esta forma. ¿Qué significa campo primario? Campo primario significa que es el campo más importante, un campo que no se puede repetir en mi base de datos. ¿Sale? Pongo una coma y me paso al siguiente renglón. ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Bien, espero que no, porque si no ya valieron. Por no contestar. Y si se me trabó mi computadora y acabo de llegar. ¿Eh? Y si se me trabó la computadora y acabo de llegar. ¿Qué pasó ahí? Pues ya ni modo, pues ¿qué quieres que haga? ¿El video lo va a resubir o...? No, porque están dormidos. Hijo. ¿Sale? Bien, entonces, ahorita lo vamos a volver a poner la de primary key. Tengo clave, que es de tipo char, con 5. Y después dijimos que íbamos a agregar también lo que era el nombre de la categoría. Entonces, aquí vamos a poner nombre. Y este nombre, pues sí va a estar variando. No va a ser siempre la misma longitud para todas mis categorías. Entonces va a ser de tipo var char. Y le voy a decir que quiero que tenga, no sé, por ejemplo, 35. Cierro paréntesis. ¿Sale? Entonces, estoy creando una tabla que se llama categorías, en la cual tengo un campo que se llama clave, es de tipo carácter, va a almacenar 5 letras o 5 números o 5 símbolos, y un campo que se llama nombre, que va a tener una longitud variable de 35. ¿Sale? Y esta es la estructura más básica para crear una tabla utilizando SQL. ¿Sale? Me dice aquí arriba, presione control enter para ejecutar la consulta. ¿Sale? Vean que el último campo no le puse coma. No le debemos de poner coma al último campo que estemos creando. ¿Sale? Entonces presiono control enter y me aparece aquí arriba, MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío, es decir, 0 columnas. ¿Sale? Pero quiere decir que ya me creó mi tabla. Aquí está la palomita. Si yo le doy clic aquí en películas, puedo observar que ya tengo una tabla que se llama categorías. ¿Sale? Si le quiero dar aquí donde dice, por ejemplo, estructura, vemos que están los dos campos que yo creé, clave y nombre. ¿Sale?
Bien, voy a comenzar a introducir información dentro de esta tabla. Entonces me regreso otra vez a mi consola. Si quiero borrar esto que está aquí, le doy en al lado derecho donde dice limpiar. ¿Sale? Le doy limpiar y ya me borra la información. ¿Para qué me va a servir la consola? En un momento dado, si yo quiero ver las instrucciones que he puesto, simplemente le doy aquí donde dice historial. Y vean cómo va apareciendo aquí todas las consultas que he creado. Puedo expandir alguna de ellas, dándole aquí donde dice expandir, y me aparece aquí toda mi información. Colapsar y limpiar. Es decir, puedo yo aquí estar almacenando mis consultas y puedo verlas posteriormente. Voy a insertar información. Entonces, para insertar información dentro de mi consulta, quedamos que era la instrucción insert into. Pues pongo insert into. Después tengo que poner el nombre de la tabla donde voy a guardar información. ¿Cómo se llama mi tabla donde voy a guardar información? Está aquí arriba, se llama categorías. Entonces lo voy a poner aquí como categorías. ¿Sale? Le doy enter. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Después vamos a poner values y vuelvo a abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Recuerden, ponemos el punto y coma al final. ¿Cómo funciona la instrucción insert into? Primera serie de paréntesis, voy a poner los campos a los que les voy a guardar la información. Segunda serie de paréntesis, como su nombre me indica aquí, son los valores que voy a almacenar. Entonces aquí en insert in, en el primer valor, le voy a decir que quiero guardar información en el campo clave. Lo estoy poniendo con minúsculas porque así está aquí arriba. Vean, aquí está clave, coma, y el siguiente campo donde quiero guardar información es en nombre. Entonces aquí pongo nombre. Le estoy diciendo entonces, inserte información dentro de la tabla categorías en el campo clave y en el campo nombre. ¿Qué valores voy a guardar? En el mismo orden que puse aquí arriba, voy a ponerlos acá abajo. Para mi campo clave, vean que estoy poniendo unos apóstrofes o comillas, lo que quieran poner, ¿sí? Porque es un valor de tipo char. Todos los valores que nosotros pusimos aquí de textos, la característica principal es que siempre los vamos a almacenar guardándolos entre comillas o entre apóstrofes, de esta forma, ¿sale? Esto me está indicando que es una cadena de texto o un string. Entonces lo mismo tengo que hacer aquí. Tengo que encerrarlo entre estos apóstrofes o comillas. Voy a poner mi primer clave que va a ser la 0001. Es 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Aquí le dijimos si vamos a guardar 5 caracteres. Coma. Después sigue el nombre de mi categoría. Pues le voy a poner, por ejemplo, terror. Ahí está. ¿Sale? Me dice presione control enter para ejecutar la consulta. Ya terminé de hacer mi consulta, la inserción de registro. Entonces presiono control enter para ejecutarlo. Y aquí está, una fila insertada. Vamos a checar otra vez a ver si es cierto que la creó. Le doy películas, entro a categorías, aquí está examinar, y aquí está mi primera, vean, clave y nombre, clave 001, nombre terror, ¿sale? Entonces vamos a ingresar unas 10 categorías, ¿sale? Puedo venirme aquí, por ejemplo, a ver al historial, le doy limpiar, muestro el historial, y en mi opción de insert into, pues simplemente aquí le cambio y le pongo ahora, por ejemplo, editar. Le voy a decir clave 02
nombre, drama, y le doy control, enter. Ahí está, ya me insertó otra fila. Vuelvo a darle aquí otra vez en insert, otra vez editar. Ahora vamos con la categoría número 3. Ven que le estoy poniendo editar para no tener que estar escribiendo toda la información otra vez. Ciencia ficción. Otra vez control enter para que se ejecute. Ya que ya se ejecutó, volvemos a checar películas. Aquí está categorías, le doy a examinar. Y aquí están las 3 que llevo: terror, drama, ciencia ficción. ¿Sale? Voy a limpiar mi historial. Aquí abajo, limpiar. Vuelvo a mostrar cuáles tengo. Tengo mi insert into, cualquiera de estos que están aquí. Le doy a editar. Voy a crear la siguiente, que es la número 4. Y el nombre de esta categoría va a ser, por ejemplo, misterio. La ejecuto. Ahí está, una fila insertada. Otra vez me vengo aquí a editar. Vamos con la número 5. Western, por ejemplo, es para las películas del oeste. Le vuelvo a dar control enter y ahí se ejecutó. ¿Sale? Si yo quisiera ver por medio de instrucciones SQL la información que he grabado, simplemente vamos a poner select asterisco from. Le estoy diciendo muéstrame todos los campos de la tabla from categorías. Y le damos control enter. Y esperamos a que se ejecute la consulta. Ahí está, ya se ejecutó. ¿Lo vieron? Ahí me aparece clave y nombre de cada una de ellas. ¿Sale? Entonces, en cuanto terminen, lo que yo quiero que hagan ahorita para terminar con esta clase, van a realizar todo lo que yo acabo de hacer ahorita y me van a capturar esta pantalla. ¿Sale? Me van a crear una captura de esta pantalla y es la que me van a subir a la sección de tareas. ¿Sale? Sí, Tienen únicamente hasta las 11:30. No quiero más tiempo. ¿Sale? 11:30. Todos me tienen que subir su información con todos sus nombres de categorías. Quiero 15 categorías. ¿Sale? Entonces, en su captura de pantalla debe de venir toda esta información y debe de venir todo su historial. Así como lo tengo yo aquí. Así como me está apareciendo. ¿Sí queda claro? sí. ¿Dudas? No, ya entendí, ya. Todo bien. ¿Alguien más que tenga dudas? Yo no tengo computadora, profe. ¿Quién eres yo? Carlos, Y luego, Carlos, entonces, ¿qué piensas hacer? no sé. ¿Por qué no tienes computadora, hijo? Bueno, más bien se me perdió el cargador. Pues, si habla a la escuela, pregúntale si puedes ir a hacer tu tarea ahí. ¿Ya se lo puedo mandar al rato? Si no tienes computadora, hijo, vas a tener que estar yendo a la escuela a allá conectarte y a checar tus trabajos, ¿eh? No, Por lo sí, menos en los pues, míos, porque ya no voy a permitir que me los entreguen con mucho tiempo de diferencia. Ahorita sí me lo entregas más al rato.
al rato voy a comprar el cargador. Dale. ¿Dudas, muchachos? ¿Alguien más? ¿No hay dudas entonces? Entonces de una vez voy a No, crear pero aquí todo bien. en informática tercero. Ah, oiga, prof. Oigo. Me dice que dio calificaciones. Sí, ¿Sabe cuánto saqué? pues yo digo que sí, ¿no? ¿Y por qué no por qué no No, escribiste? pero ¿cuántas? O sea, ¿Eh? pues es que ya ve que mi computadora se volvió loca. Es que me pasa algo raro porque me meto en la computadora y se empieza a cortar muy feo el en vivo. Bueno, cada uno de ustedes aquí tiene una sección que dice evaluaciones. Aquí en evaluaciones Ujú. le pueden ustedes checar su calificación. De cualquier Ok. manera, ¿quién eres? Ah, Iván. Isaí. Creo que reprobaste, Iván. Ah, ¿en serio? Creo que sí. Fue la Ah, que no, más le eché ganas. apenas le rascaste el 6.9. Eh, ¿Qué ganas le echaste, Iván, si no me entregaste varias cosas? Por ejemplo, no no, pero... entregaste la Ajá. tarea de creación de bases de datos. No entregaste el ejercicio básico de tareas. No entregaste el de Select PHP. O sea que sí le eché ganas. Pero si acaso no entré como uno, Ahí está o no sé registrado, qué Iván. pasaría. Ahí está registrado lo que ustedes entregan o no entregan. Y yo no lo muevo, se pone aquí en la plataforma. Pero sí le llegan todos. Pues Y claro, trabajo. pues claro. Ya. Ah, sí, ya hay. Entonces ahora me voy a meter aquí en tareas. Voy a crear esta nueva que se va a llamar proyecto proyecto películas. Y esta va a ser la primera, que es la de categorías. ¿Sale? Entonces aquí me tienen que enviar sus tareas. ¿Sale? Su captura de pantalla. Vamos a ponerle fecha de vencimiento. Va a ser el día de hoy a las 11 y media, jóvenes, ¿eh? ¿Sale? Ahí está. Sí, pero... ¿Va? Sí. Entonces, a trabajar, muchachos. Tienen una hora, poquito más de una hora para terminar todo lo que hicimos ahorita. Si desayuno bien, les mando el video. No es cierto, ahorita subimos el video. ¿Sale? Sí, Pórtense gracias. bien. ¿Dudas? ¿Alguien que tenga dudas? ¿Nadie? ¿No? Sale, pues entonces nos vemos el miércoles, muchachones. Bye.